puede estarse refiriendo al crecimiento de uno de los mismos cuernos que se extendió. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, es sencillo. En primer lugar, había una liga etoliana entre los macedonios que hizo alianza con los romanos, lo que podría dejar en claro que este cuerno, en medio de Grecia, de los macedonios, fue creciendo, uniéndose y aliándose con los romanos. Por otro lado, tenemos el hecho de que Roma también hizo alianza con los ptolomeos, a través de Cleopatra en los días de Julio César, cuando estos dos se juntaron para poder tomar más fuerza el reino de Roma y el reino de Egipto. Pero pronto vemos que estas alianzas crecen más cuando llegan los tiempos de Marco Antonio, y entonces Octaviano se enfrenta con Marco Antonio quedándose con todo Egipto prácticamente. Entonces durante ese periodo vemos que muy bien, y continúa diciendo acá la profecía, Daniel capítulo 8, versículos 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur al oriente y hacia la tierra deseable. Sin duda, por estas características, este cuerno que crece no es otro que Roma. ¿Por qué? Porque Roma se extendió hacia el oriente, que es Asiria, se extendió hacia el sur, que es Egipto, y se extendió hasta la tierra gloriosa, que es Palestina. Y es por eso que en tiempos de Jesús vemos que los romanos tienen dominio sobre la parte de Judea. Muy bien, entonces el cuerno pequeño no queda duda de que es Roma hasta aquí. Y ahora, de Roma se declara lo siguiente, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, el ejército del cielo, las estrellas, en Daniel capítulo 12, se nos dice qué cosas significan las estrellas, y esto nos ayuda a comprender con más facilidad qué es lo que hace Roma con el ejército del cielo o estrellas del cielo. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, aquí se menciona que aquellos que predican el Evangelio, aquellos que son representantes, ministros del pueblo del Señor, de su casa, de su santuario, están representados como las estrellas en el símbolo profético. Ahora, ¿cómo podría suceder esto? Porque la profecía, regresemos a Daniel capítulo 8 para poner base a lo que voy a decir, para que nos demos cuenta de quiénes podrían ser estas estrellas a quienes destruyó Roma. Dice, versículo 10 y 11, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está hablando directamente de Jesucristo porque está hablando también acerca de su santuario y del continuo sacrificio o la continua mediación. Entonces, sin duda, aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús, el príncipe de los príncipes. Más aún, dice que antes de que atacara al príncipe de los príncipes, había atacado ya a las estrellas del cielo, es decir, a los mensajeros de Dios. En el año 63 a.C. hubo un enfrentamiento. Los macabeos, que eran un ejército judío formado por Judas Macabeo, se enfrentó con Roma. Y cuando hay este enfrentamiento con Roma, Roma termina asesinándolos a todos ellos. En ese tiempo, estos personajes que estaban dentro del santuario eran representantes de Dios, ministros de Dios. Entonces, decir que echó por tierra las estrellas del cielo y las pisoteó no es otra cosa que haber atacado a aquellos representantes de Dios en esa ocasión, en el 63 a.C. Pero no solamente eso, luego se levanta contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, y por él es quitado el continuo sacrificio. El levantarse contra Cristo es obvio, ¿no? La crucifixión la tenemos en el año 31 de la era cristiana, cuando a Jesucristo lo crucifica Roma con el apoyo de los mismos judíos. El Sanedrín judío, los representantes de la nación judía, aquellos que eran los dirigentes, vamos a decir así, de la nación judía, estos son los que entregaron a Jesucristo en manos de los romanos para que lo crucificaran.
Y así se cumplió que Roma se siguió engrandeciendo hasta matar al príncipe de los príncipes. Contra él más aún. Dice que cuando llegaba la mañana, se mataba un sacrificio de un animal para el perdón de los pecados del pueblo. A esas horas todos aprovechaban a hacer sus oraciones para el perdón de sus pecados. Y a las 3 de la tarde volvía a repetirse otro sacrificio, nuevamente con el mismo fin para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, a eso se le llamaba el continuo sacrificio o la continua mediación. Y cuando Jesús murió, justo a las 3 de la tarde, huyó el corderito del altar, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, como para demostrar que los sacrificios y las expiaciones y holocaustos habían terminado. Tal es así que entonces, en ese momento, cesaron los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos. Así que no se puede decir que esta parte de la profecía, donde se cesa con el sacrificio diario o el continuo sacrificio llamado así, pueda ser de los sacrificios de animales, ¿no? Porque ya Jesús había muerto. Entonces, ¿cómo es que cesa el continuo aquí? La continua mediación ya no sería por animales, sino por Cristo. Y esto sucedió en el año 321 en adelante con Constantino. ¿Por qué? Porque desde entonces comenzaron a introducirse innovaciones en las doctrinas cristianas y en las creencias cristianas, entre las cuales ingresó la famosa misa, en la que se supone que cada vez que se realiza este oficio se vuelve a crucificar a Cristo. Bueno, sí, eso es lo que se dice, porque se cree que Jesucristo se encarna, o mejor dicho, se mete dentro de la hostia, y en ese momento, cuando se come la hostia, se está comiendo realmente el cuerpo de Cristo, y realmente se está haciendo un sacrificio cruento en la misa. Ahora, hay que pensar que no solamente esa misa se hace los domingos, sino que se puede hacer en otros días. Tal es así que Jesucristo estaría muriendo ¿cuántas veces? Cuando más bien las Santas Escrituras nos dicen claramente que Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Leo lo que dice en el libro de Hebreos el apóstol Pablo en relación al sacrificio de Cristo. ¿Cuánto es lo que vale ese sacrificio y por cuánto tiempo? Libro de Hebreos, capítulo 8, llena el versículo 13. Fíjense lo que dice aquí. Incluso puedo leer desde un poco más antes para poder entender esta parte, porque esto es sumamente importante. Versículos 6 y 7, primero voy a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y ahora me voy hasta el capítulo 10 para poder explicar cuántas veces tenía que morir Jesús. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, refiriéndose a los holocaustos y sacrificios, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. De manera que entonces el apóstol Pablo dice que la ofrenda de Jesucristo, el morir en la cruz del Calvario, fue una ofrenda de expiación hecha una sola vez y para siempre. Tal es así que al hacer el sacrificio de la misa, estaríamos matando a Jesús constantemente. Eso significa haber quitado el continuo sacrificio de Cristo, la continua mediación de Cristo e intercesión,
para tener que pasarla a través de lo que es la misa, pero no solo la misa, sino la intercesión de los santos, la intercesión de María. Todo eso ingresó ahora para la intercesión en favor de los seres humanos. Así Cristo fue quitado como mediador y se puso a otros elementos como mediadores. En el libro de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo también vuelve a explicar acerca de quién es mediador. Capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo hombre. Entonces la Biblia presenta a Jesucristo como el único mediador para la salvación de la humanidad, como el único intercesor y abogado en favor del hombre. De manera que entonces, desde los tiempos de Constantino hasta el año 538, hubieron innovaciones en la Iglesia que hicieron cambios de tal manera que la intercesión de Cristo, su mediación, la continua intercesión de Cristo fue quitada. Regresamos a Daniel capítulo 8. Y el profeta nos sigue explicando qué fue lo que ocurrió, qué más hizo este poder de Roma. Bueno, todo esto que estoy mencionando es historia. Y en este caso ya estamos entrando en la historia desde el aspecto de la Iglesia, desde el aspecto del cristianismo, porque en nuestros temas anteriores hemos visto la historia desde el aspecto político, secular de todas las naciones. Muy bien, ahora sigo leyendo lo que dice aquí la Biblia. Daniel capítulo 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora fíjense lo que dice acá. Y a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. La palabra prevaricar, ¿qué cosa significa? Prevaricato casi siempre escuchamos cuando los gobernantes o los que dan leyes son los mismos que las pisotean. Esta prevaricación es mencionada constantemente en la Biblia, que se realizaba entre los dirigentes del pueblo de Israel y los profetas les reclamaban. Porque los dirigentes, a pesar de que conocían las leyes de Dios, los 10 mandamientos que Dios había dado, se hacían sus propios reglamentos aparte. Y de esa manera, en esos reglamentos que ellos se hacían, habían reglas que contradecían a las reglas que Dios les había dado a través de Moisés. Y entonces estos a la fuerza dejaban de obedecer los mandamientos de Dios para seguir sus doctrinas y tradiciones. Y Dios les llamaba prevaricadores, porque entonces pisoteaban las propias leyes que se supone ellos defendían como dirigentes o magistrados. Ahora, cuando acá dice, a causa de la prevaricación sobre el continuo, ¿eso qué significa? Que los mismos que deberían de hacer cumplir las leyes de Dios en relación con la continua mediación de Jesús, enseñar la verdad del Evangelio, las leyes divinas, estos mismos, a través del Imperio de Roma, o de la Iglesia romana, ya en este caso, porque estamos hablando desde los tiempos de Constantino, a través de este poder, prevaricarían, se irían en contra de las reglas establecidas por Dios, y aquellos que reclamaran los perseguirían y los asesinarían. Porque acá el texto dice, a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, es perseguido el ejército de Dios. ¿Correcto? Eso sucedió entonces durante las persecuciones de la Edad Media, cuando la Iglesia, ahora a partir del 508, porque ya incluso desde el año 321, cuando Constantino hizo cambios en la ley de Dios, eso lo hemos visto en el tema anterior, cuando hizo cambios, quitando el segundo mandamiento de la ley de Dios, cambiando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en ese periodo hubieron fieles cristianos que no acataron las órdenes de Constantino y se vieron perseguidos entonces por este poder romano y tuvieron que huir. Pero estas persecuciones se intensificaron más a partir del año 538. Y para el año 1517 se estaba estableciendo la maquinaria de la Inquisición. Todo eso está allí dentro de ese texto encerrado en relación con la persecución en contra de los hijos de Dios. Dice más, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué cosa es la verdad? En la Biblia se mencionan 3 cosas como la verdad y hasta 4. Fíjense que, en primer lugar, Salmo 119, 142.
nos dice qué cosa es la verdad. Salmo 119, versículo 142. Dice la Escritura: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea, aquí se mencionan los 10 mandamientos de la ley de Dios, a los 10 preceptos, al decálogo como la verdad. Por tanto, entonces, cuando dice echó por tierra la verdad, significa que este poder de Roma pisotearía la ley de los 10 mandamientos. Y ya lo hemos visto, a través de Constantino, entonces, quitó el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría y el cuarto mandamiento que mandaba guardar el día sábado. Pero no solamente eso. Cuando seguimos buscando en la Biblia en San Juan, capítulo 17, y en el versículo 17, nosotros encontramos que la verdad también es la palabra de Dios. Dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, las Santas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas ellas son la verdad. Y dice que este poder de Roma, ya mencionado como Roma religiosa, Roma papal, haría este tremendo desastre en contra del cristianismo, es decir, quitar la verdad y pisotearla, la palabra de Dios. Sin duda esto fue lo que ocurrió. Aquellos que querían defender la palabra de Dios, estamos hablando de los grandes reformadores, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Zwinglio, Calvino, Lutero, Baxter, Tyler, etc., todos estos personajes intentaron que la palabra del Señor salga a luz, porque en ese tiempo aquellos que leían la Biblia se los tildaba de herejes, se los tildaba de rebeldes, de sediciosos y revolucionarios. Entonces la Iglesia condenaba a cualquier persona que estudiaba la Biblia sin el consentimiento y el apoyo del magisterio. Se creía incluso que para tener que estudiar la Biblia, tú tenías que estar al lado de un sacerdote, de un dirigente, para tener que entender la Biblia, porque se creía que tú la podías torcer. Esas eran las ideas que entonces se tenían en ese tiempo. De manera que, para ese momento, la Iglesia, a través del papado, atacó a la Biblia, la hizo de lado, y solamente la podía leer la dirigencia de la Iglesia, el magisterio, e interpretarla. Cualquier otra persona no podía hacerlo. Y eso duró durante un buen periodo, toda la Edad Media, diremos así. Daniel capítulo 8 continúa mencionando. ¿Qué más ocurriría? Daniel capítulo 8, versículo 13. Dice la Escritura: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora la pregunta del ángel era clara: ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo se va a quitar la continua filiación de Cristo? ¿Y hasta cuándo el santuario va a ser pisoteado? Aquí habían dos cosas que se estaban mencionando. Primero, está mencionando el continuo y está mencionando la prevaricación asoladora contra el santuario, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Ahora, resulta que el continuo, la continua mediación de Cristo fue quitada, se instituyeron otro tipo de intercesiones y mediaciones, y también aquí se menciona que el santuario y el ejército cayeron en la prevaricación asoladora. Bueno, ya hemos dicho que era la prevaricación. La prevaricación era la introducción de aquellas creencias falsas contrarias a la palabra de Dios, mandamientos hechos por hombres y tradiciones. Y todo eso estaba dominando durante la Edad Media. También se le conoce a ese nombre prevaricación en la misma Biblia, en el libro de Daniel, con el nombre de abominación desoladora. ¿Por qué abominación? Bueno, la Biblia dice que las abominaciones son toda la idolatría, las creencias falsas, las doctrinas cerradas, las doctrinas que son mundanas y paganas. En Ezequiel capítulo 8, versículos 9 y 10 encontramos eso. En otro momento vamos a profundizar en ello. Pero ahora, acá dice hasta cuándo va a durar esa abominación desoladora hecha por tierra al santuario con la mediación de Cristo, y que también trae como consecuencia la persecución sobre los santos, sobre aquellos que obedecen la palabra del Señor, porque santos son los que creen en la Biblia y la obedecen, ya que Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, regresamos a Daniel capítulo 8. La respuesta fue la siguiente:
Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora se dio una fecha específica para poder saber hasta cuándo duraría esta prevaricación, esta abominación asoladora, y cuándo la verdad saldría a luz por completo. Se dijo, cuando pasen 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Entonces terminarán estas abominaciones y saldrá a luz la verdad. ¿Cómo? Con la proclamación de la purificación del santuario al final de los 2300 años. Solo cuando se entendiera la verdad del santuario, recién se podría deshacer toda esta abominación de asolamiento. Ahora, ¿cuándo se cumplen estos 2300 años? Aunque este es un tema que lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque vamos a entrar al capítulo 9 de Daniel, solo voy a dar unas pinceladas para poder comprender el tiempo y la fecha. Los 2300 años comienzan en el año 457 a.C. Eso lo vamos a ver por qué en el tema que toquemos de Daniel capítulo 9. Y llegan hasta 1844 en el conteo total de los 2300 años, basados en Ezequiel capítulo 4:6, que dice que debemos contar día por año, y en Números capítulo 14, versículo 34, que nos dice que debemos contar día por año en el asunto profético. Ahora, siendo así, llegamos hasta la fecha del año de 1844, y la Biblia dice que entonces el santuario sería purificado. ¿Por qué? Levítico capítulo 16, versículo 16. Ahí en Levítico capítulo 16, versículo 16, nosotros leemos acerca de cómo se llevaba a cabo la purificación del santuario en tiempos antiguos, en tiempos de Moisés, en tiempos de Israel. Dice, así purificaré el santuario a causa de todas las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. Cuando llegaba el día de la expiación, una vez en el año se celebraba el día de la expiación, que era un día en que se tenían que borrar todos los pecados de la gente que se había arrepentido en el pueblo. Entonces se convocaba al son de trompetas en la fiesta de las trompetas a toda la congregación para decirles que debían de estar arrepentidos de todos sus pecados. Si alguno de los hombres no se arrepentía de sus pecados, inmediatamente era cortado del pueblo por no haberse afligido, no haberse arrepentido de todos sus pecados. ¿Correcto? Tal vez así que entonces, en ese día de la expiación, todos debían de estar arrepentidos. Y cuando se llevaba la sangre del macho cabrío para la expiación dentro del templo, en el santuario, entonces recién eran limpiados de su pecado los que se habían arrepentido. El sumo sacerdote presentaba la sangre en el lugar santísimo, porque normalmente los sacerdotes comunes todos los días oficiaban en el lugar santo. Ahora, ¿qué cosa es el lugar santo y el santísimo? En el pasado existía un templo que Dios mandó a hacer a Moisés, y este templo estaba dividido en dos compartimientos. La parte donde se encontraba la ley con los 10 mandamientos en el arca del pacto, que era un cofre donde estaban guardadas las tablas de la ley, estaba separada por un velo, cubierta para que nadie la vea. Solo ahí entraba una vez en el año el sumo sacerdote. Mientras que en el lugar santo había 3 fuentes. Estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro con sus 7 brazos y el altar de oro con sus 4 cuernos. Todo esto era el templo, dividido en dos, como una sala y un comedor, ¿correcto? Ahora, cuando el sacerdote común entraba a hacer el oficio, durante todos los días lo hacía en el lugar santo, y traía con la sangre del animal que era sacrificado el pecado de los penitentes dentro de este templo y los mojaba en los 4 cuernos del altar y lo asperjaba en el velo. Pero al final del año, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un macho cabrío y ya no entraba al lugar santo nada más, sino que pasaba del lugar santo recogiendo el incensario y se venía hasta el lugar santísimo donde estaban las tablas de la ley de los 10 mandamientos con el arca del pacto, y sobre esa arca comenzaba a expiar con la sangre para borrar los pecados del pueblo.
Y cuando hacía esta obra quedaban perdonados todos los del pueblo que se habían arrepentido en ese día. Esa misma labor se hace en el cielo. Cuando Cristo se fue hace 2000 años al cielo, en el año 31 de la era cristiana, se fue directamente hasta el lugar santo y allí comenzó a oficiar detrás del velo. En el santuario antiguo existían dos velos. El primer velo era el de la puerta de entrada. El segundo velo era el de las cortinas que iban hacia el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos. Y cuando Cristo subió al cielo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, y en el versículo 19 y 20 lo siguiente. Libro de Hebreos, capítulo 6, verso 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De manera que entonces nuestro Señor Jesucristo entró detrás de ese primer velo y comenzó a oficiar por 1800 años en el lugar santo. Y en el año 1844, cuando se cumplen los 2300 años, Cristo entró al lugar santísimo para poder expiar los pecados del mundo entero, de todos sus hijos, tanto de los que murieron desde Adán hasta el último de los santos y de los vivos que queden para estos últimos días. Y así es como entonces, para esa fecha de 1844, se dijo que el santuario sería purificado y la verdad de Dios comenzaría a ser proclamada sin las mentiras de quitar el continuo o la continua mediación de Cristo y sin las persecuciones por causa de esto. ¿Cómo así? Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Durante esa época, después de 1844, leemos que el evangelio que se iba a predicar era anunciar que había llegado la hora del juicio o la expiación del santuario del cielo, porque en la expiación del santuario en el Antiguo Testamento, ese día bajaba Dios hasta el lugar santísimo y allí miraba los casos de todos los que se arrepentían para poder salvarlos o cortarlos del pueblo a los que no lo hicieron. A eso se le llama un juicio de investigación. Y en 1844 se llevó a cabo esto. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que desde 1844 se empezó a proclamar este mensaje anunciando que la hora del juicio había llegado. Pero la profecía de Daniel capítulo 8 se extiende aún más y nos cuenta qué vendría después de 1844. Dice así, Daniel capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora, según esta profecía, al final del reinado de los medos y los persas, los griegos, la Roma pagana, al final del conteo de los 2300 años, aparecería después de eso un rey altivo de rostro y entendido en dudas. ¿Cuándo? Cuando finalmente se ataque la ley de Dios, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Transgresor de qué? Transgresor de ley. Cuando los que transgredan la ley, sostienen la ley de los 10 mandamientos, lleguen al colmo. Y esto se cumplirá cuando se dé el decreto dominical, cuando se pisotee por completo la ley de Dios. ¿Qué pasará aquí? Dice, versículo 23, 24. 23 y 24. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Eso quiere decir que va a haber otro poder que lo va a ayudar a este. No con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así que de acá, del poder romano, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y va a perseguir, va a prosperar lo que va a hacer. Y luego dice aquí, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.
¿Qué cosa es el engaño? Ezequiel capítulo 13, versículo 10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. El engaño será decir que habrá paz mundial. Bueno, el único personaje que según esta profecía surge de Roma como un rey altivo de rostro y entendido en dudas y que habla de paz mundial, no es otro que el poder del papado. El Papa está mencionado otra vez aquí como el cuerpo pequeño de Daniel capítulo 7 que habíamos estudiado. Y este poder, dice, se levantará engañando al mundo con su sagacidad, declarando que viene paz mundial. ¿Y qué sucederá en esos días? Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que entonces, lo que nos está pintando esta profecía es que hacia el final del tiempo, la Iglesia Católica con el papado serán los que busquen la gobernanza mundial. Y ya lo estamos viendo, el ecumenismo de las iglesias, la unión de los poderes políticos, todos están buscando formar un solo bloque con un banco mundial, una moneda mundial, un gobernante mundial, una iglesia mundial, un gobierno mundial. Todo eso es el conglomerado de lo que la Biblia dice que se engañará y prosperará la mentira que diga paz. Pero en esos días, este poder se enfrentará con Jesucristo porque Jesús llega para esa época, tal como lo vimos en las demás profecías. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Jesucristo aparecerá, se enfrentará con el anticristo y Cristo destruirá para siempre a este poder que es el poder del papado romano. Así es como se cierra la historia. Querido hermano y amigo, lo que tenemos que tener en cuenta es ahora los movimientos que está realizando el poder papal. En este año va a reunirse con los grandes de la tierra. Van a haber grandes conversaciones para la nueva educación. Ten por cierto que lo que se viene es formar un solo bloque con una sola religión mundial. Cuando eso pasa, Dios se levanta en su furia para destruir por completo este propósito de los poderes fácticos de la tierra. Así que vamos a ver en las próximas profecías cómo se va a desenvolver todo este rollo y los sucesos que van a acontecer. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a hacer una oración para terminar el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén.